Bienvenidos, Alto y Claro, el español digital y una nueva sesión de esta serie tan interesante que estamos dedicando a repasar con José Piñeiro Maceiras, autor de un magnífico libro denominado La represión de Franco, persecución y normativa en la España nacional del 36 al 45. Es un libro novedoso, original. Este asunto no lo ha estudiado nadie con esta profundidad y con una investigación tan celosa de la verdad sin complejos como es José Piñeiro Maceiras. Llevamos ya 3 capítulos, vamos a seguir avanzando y tendremos mucho más porque es un tema candente y es un tema que hay que dejar bien claro para todos. Estamos aquí entonces con José. José, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, muy bien, estamos aquí. Sí, vamos a hacer otra secuencia Sí, del, señor. del tema. Y te lo agradecemos mucho. Mira, José, a mí se me ha quedado un poco en el tintero del capítulo 3. Estamos en el capítulo 4, que tú hablabas de lo que se publicó en el primer bando el 17 de julio en Melilla, y entonces yo quería que, te lo voy a leer, pero yo quería que tú te explayaras un poco sobre este asunto tan importante. Este es uno de los ¿Vale? muchos datos que aporta José en su libro, y yo creo que era desconocido. Dice así este bando de guerra que redacta en principio mola como cabecera y ejemplo para todos los demás, pero que se publica ya el 17 de julio del 36 en Melilla. Y dice así, comillas, se trata de restablecer en cuanto a lo que son los castigos ejemplares y la aplicación de la normativa republicana vigente, pero en lo que es el reglamento del servicio de campaña, dice así, se trata de restablecer el imperio del orden, este es el objetivo, no solamente en sus apariencias externas, sino también en su misma esencia. Para ello, precisa obrar con justicia, que no repare en clases ni categorías sociales, a las que ni se halaga ni se persigue, cesando de estar dividido el país en dos bandos. La conducta de cada uno guiará la de la autoridad. Otro elemento desaparecido de nuestra nación y que es indispensable en toda colectividad humana. El restablecimiento de este principio de autoridad, ojo, esto es importante, exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeo ni vacilaciones. José, aquí hay mucha enjundia para Sí, defender, es la ¿no? aplicación en primer lugar de la ley del orden público. El Ah, principio, el artículo ese que te digo yo de la ley de orden público, no sé si es el 58, en lo que dice que la autoridad militar, una vez dictado el estado de guerra, podrá, para restablecer el orden público, todo tipo de medidas. Y por eso yo entiendo las de muerte, ¿no? Y efectivamente, si te das cuenta, este bando militar, conceptos como orden, justicia, autoridad y autoridad, lo pone en mayúscula. Y se dice, se sí, trata de restablecer el imperio del orden público, no solamente de los ciudadanos. Y se precisa hablar con justicia, tal, y que el restablecimiento de este principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevan a cabo sin titubeos ni valorizaciones. Y además dice, para ello, preciso obrar con justicia, que no reparen clases ni categorías sociales, y la conducta de cada uno guiará a la autoridad. Yo creo que esto es pues la enjundia de la represión del ejército, como se lleva a efecto. Es decir, se toman en cuenta que se van a utilizar los instrumentos que permite la ley militar de la época y de orden público, pero siempre desde un principio de justicia, ¿no? Y ahí es lo que claro. queda subjetivo. ¿Se actuó con justicia o no se actuó? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Nosotros veremos lo que ocurrió en cada caso particular. Eso se debe analizar en cada caso particular, no Claro, sacar una conclusión, desde luego. Desde claro. luego, esto está publicado no solo en Melilla, sino está publicado en varios, está publicado en Navarra, creo que en Valladolid también, en la región de Valladolid. Entonces, esto es una idea muy importante de lo que se buscaba, porque además está en el preámbulo y en el texto de los bandos de guerra que yo he consultado, ¿eh? Claro, claro. Bueno, hay mucho que sacar. Habla de que no se tendrá en cuenta ni clases ni nada, que a nadie se halaga. Ya hemos visto que también se aplicará este objetivo precisamente a las propias retaguardias nacionales. Me refiero a los que también ayudan en el alzamiento, como pueden ser falangistas, gente de albiñanistas, cualquier otro tipo, a los cuales, una vez que se comprueba que se han extralimitado, también se les aplica con la misma dureza que al Lógico. contrario. Eso es una cosa muy importante. Yo creo que Lógico, eso. eso de las clases sociales vendrá por lo que te dije yo antes, que en el año, en julio, en agosto aparecen hombres que son más bien del sindicalistas, hombres del Claro, partido,
mal vestidos o vestidos de faena, y después en septiembre, octubre aparecen personas muy bien vestidas. No se alega ninguna clase social, es decir, una persona vestida de traje y con sombrero y zapatos en consideración. Entonces, claro, Claro, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? claro. Nos hemos centrado hasta ahora en esos primeros 2 meses, 3 meses, julio, mitad de julio, agosto, septiembre, pero yo quisiera que nos dieras una panorámica. Vamos a seguir avanzando, va avanzando la guerra, lógicamente, a la evolución, pues las circunstancias van cambiando, cada uno se va adaptando. ¿Cómo evoluciona esta represión en el bando nacional, que es el que estamos tratando, ya con los siguientes meses, una vez que Franco accede al poder y ya la guerra va avanzando, se va volviendo a favor de los nacionales? Bueno, en ese momento, pues lógicamente se aplica ya la jurisdicción que podríamos decir más normal, que es la de los tribunales militares, la de los consejos de guerra, que era un procedimiento sumarísimo. No es que fuera sumarísimo, sino que era un procedimiento que, por ejemplo, se recibía el atestado, un atestado de detenidos, se tomaba declaración a los detenidos, a los testigos, y entonces se citaba a las personas para un consejo de guerra. Consejo de Guerra por procedimiento sumarísimo, se dejaba, acusaba el fiscal y después un militar, que era la única, en cierta manera, prescripción de derechos individuales es que el defensor del reo era un militar, tenía que ser un militar, pero eso lo establecía la ley desde 1890, no es una cosa que estableció Mola, ni Keipo, vamos, ni ningún tipo de militar, eso es una cosa que venía en la legislación militar. Y después, lógicamente, se celebraba un juicio que incluso podía ser apuesta a puerta cerrada si eran cosas de espionaje, podría Ajá. entrar público, entraba público y se dictaba, se comprobaban las pruebas, allí incluso iban los peritos y estas cosas, y después se dictaba al cabo de unas horas la sentencia. O sea, al dictarse la sentencia, pasaba después a la autoridad militar, que debía ser el general jefe, al auditor que informase si la sentencia era correcta o no, y después, si la sentencia se confirmaba por autoridad militar, que de la división o de la región militar que sí, que procedía la sentencia, pues desde que Franco llegó al poder, todo eso pasaba al cuartel de generalísimo para que lo investigara el grupo jurídico de Martínez Fuset y Franco. Y allí se decidía si se conmutaba o no se conmutaban las penas, no solo las de muerte, sino todas las que se dictaban, lógicamente. Claro, o sea que entonces tenemos que a partir de, digamos, octubre de 1936, evidentemente poco a poco y con la posibilidad de que estamos en medio de una guerra, por indicaciones de Franco, todo ese canal, digamos, de administración de justicia se va institucionalizando de acuerdo con la ley. Seguimos siendo las leyes republicanas en vigor, no se han cambiado ninguna. Y Bueno, entonces, se modificó la ley de guerras, del procedimiento sumarísimo, se modificó un poco cuando se crearon los consejos de guerra permanentes para entrar en Madrid y después en enero del 37 se extendió ese sistema de consejos de guerras permanentes a toda España, pero realmente no había ningún tipo de limitación, sino simplemente lo que digo yo, era más bien de origen procesal, una reforma procesal para agilizar la instrucción del procedimiento. Es decir, date cuenta que si un consejo de guerra en julio del 36 tenías que buscar a los militares para constituir el Consejo de Guerra y tenías que decir el sitio y se tardaba mucho más tiempo. Aquí eran consejos de guerra permanentes que tenían dos juzgados de instrucción trabajando, haciendo la instrucción, por lo cual era más rápida. Pero yo he visto después las sentencias del 37 y no son muchas comparadas, bajan incluso creo que en relación con las de 1936 y eso que en 37 ya se coge mucho terreno, los nacionales eh, ya copan mucho territorio, lógicamente. efectivamente. Entonces estamos claramente ante un procedimiento con todas las garantías procesales según Hombre, la ley. las garantías con un sistema civil no, o normal de ahora No, no, podía ser un claro, estado de guerra, pero lógicamente hay que hacer la comparación con el derecho comparado, que se permitían otros países similares a España en situaciones exactas. En Estados Unidos existían las comisiones militares. Aquí, por ejemplo, las comisiones militares se referían más bien a esos tribunales especialísimos que te he comentado yo del artículo 170 del Código de claro. Justicia Militar, pero en Estados Unidos a los tribunales de guerra de tipo sumarísimo, como había aquí en España, se les llamaba comisiones militares. Y fíjate que esto, cuando fue las Torres Gemelas,
en Estados Unidos sí. los militares quisieron que se volvieran a aplicar esas comisiones militares para juzgar a los yihadistas, ¿no? Y pues es una cosa que, imagínate, estamos hablando de Estados Unidos en el año ya 2000, ¿eh? Sí, 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 claro. Bueno, pero entonces tenemos allí un tribunal militar, se trae al reo, el reo se le ascribe un defensor, que es un militar, pero bueno, que entendería de qué ha pasado con este señor, habría un fiscal que le acusaría de acuerdo a unas pruebas, se pedían informes dentro de Sí, los... se venían informes, generalmente venían informes de las autoridades, podía ser el alcalde en la Delegación de Orden Público, Falange, cuando se constituyó el Movimiento Nacional, y pues, pues alguna autoridad, alguna persona importante. Yo te diré que en algunos casos incluso iban los sacerdotes, los párrocos también hacían informe. Esto no es, esto la izquierda ha dicho que eso es que claro, era una dictadura fascista, clerical y tal. Pero yo, curiosamente, que tú sabes que hice un estudio sobre el accidente de Torre del Bierzo, Sí, consulté la hoja militar de esa persona, de Easton, que era un hombre de, de, ¿cómo se llama?, de los servicios especiales que tenía sí. de ataque, de Sí, espionaje el Reino Unido, y el ella parece que 23. cuando él entra en combate en la Primera Guerra Mundial, para pasarse, creo que era un cuerpo especial a los ingenieros especiales que hay, el cuerpo de ingenieros reales de Inglaterra, necesita el aval del presbítero. Y yo, entonces, O sea, incluso del cura, ¿no? esos avales del presbítero vienen del ejército británico de la Primera Guerra Mundial. Es que esto ya es ya lo último, ya. O sea, aquí la izquierda diciendo, ¡joder, los curas, qué sinvergüenzas han sido! Claro, bueno, efectivamente, yo sé algún caso, por ejemplo, me lo contaron el otro día, unos parientes, como te conté, caso donde los sacerdotes no se portaron bien y posiblemente han sido culpables de una ejecución además por tribunal de guerra, ¿no? Porque yo sé que intervenían. Por ejemplo, yo te puedo decir el caso que lo voy a comentar, lo comenté a ellos, se lo te voy a decir a ti. Aquí en Zamora había un pariente pues había un hombre de la CNT, jefe de la CNT, uno de los jefes de la CNT era del pueblo de mi padre. Y además pues era bastante mujeriego y había tenido el hijo con una chica de la zona de Orense que tenía a su hermano que era capitán. Ya, Entonces, el hombre lo someten al Consejo de Guerra y este capitán pide pues que lo fusilen, ¿no? O este cabreado y ya. tal. Bueno, pero el cura del pueblo de mi padre vaya a declarar y dice, no, si es una persona honrada. Entonces él declara que él no participó en el alzamiento. Él, cuando oyó vamos a ver, el mando de guerra en la cual se pedía, pues lógicamente, el respeto a la autoridad militar, él no quiso oponerse y fue un miembro de la CNT o del Frente Popular que le puso una pistola y digo, usted sigue con nosotros o es víctima. Entonces este hombre pues quedó coaccionado, pues ese hombre lo condenaron a 30 años. No fue Ya, fusilado, ni siquiera fue fusilado, ni siquiera fue condenado de guerra, condenado a última pena, fue ya condenado a 30 años. Quiere ya, decir que esas cosas pasaban, ya, pero ¿por qué? Porque el cura fue hasta Zamora y dijo, es una persona que yo respondo de ella, muy buena, de buena familia, es religioso y tal, y eso también cuenta lo mismo. Pero claro. eso no contaba solo para el Estado franquista, contaba para el Estado del Reino Unido, caray, Sí, que se sí. tenía que hacer de un cuerpo especial informe del presbítero. O sea, del cura anglicano, vamos. Bueno, o sea, quiere decirse que no estamos tan mal, ¿no? Vamos a ver, Claro, hombre, claro. hay que poner Se las pedía cosas. información a la persona inteligente, que se pensaba que eran inteligentes. En los pueblos, ¿qué personas tenían cultura? Lo tenía, pues, podía tenerlo el farmacéutico, el maestro y el sacerdote. Claro, Las cosas son como son. claro, claro, Que claro. desde luego que a lo mejor farmacéuticos o sacerdotes o abogados que había en los pueblos no actuaron correctamente, allá ellos con su conciencia. Está Eso claro. es, efectivamente. Pero Eso es muy realmente es así. importante. Claro, lo que has dicho es muy importante. Vamos a ver, en estas situaciones tan complicadas, no hay que echar la culpa al general, al caudillo o al gobernador civil muchas veces, sino que es una responsabilidad personal de la miseria de algunas personas que lo que hacen pues es, digamos, tomarse venganzas o demás. Eso es así. Lo importante es ver qué está haciendo el nuevo Estado que se va imponiendo. ¿Cómo seguimos en el año 37, 38, esta final de la guerra? ¿Cómo evoluciona estos consejos de guerra y estos juicios? Bueno, pues la represión irregular o lo que se llama la represión de castigos ejemplares desaparece muchísimo. Solo en algunos sitios al principio parece que hay, por ejemplo, la toma de Lérida. Yo he visto algunas ejecuciones en población civil en las anotaciones registrales, pero ya en esa época ya no es de fiar que haya habido ejecuciones ejemplares. Puede haber algunas, lógicamente, porque es un estado de guerra, pero ya no con la habitualidad que ocurrió
en el verano y en el otoño de 1936. Y actúan los tribunales militares. Yo creo que en el libro pongo también que pues, la información de que Falange da información, atestados en el 38, pues a la auditoría de ocupación, información sobre las personas que eran, de los soldados que han detenidos, cuando se tomaba una ciudad, de las personas, informes, también se daba la delegación de orden público, etcétera. Ya es un Estado que se crea y que va actuando así. Duro al Podemos, principio porque hasta el año 40 las sentencias son importantes, incluso puede fusilar a una persona por ser el jefe del Frente Popular, si produjeron barrabasadas en su época o se opuso al alzamiento, puede ser incluso condenado a muerte, pero esos son casos más bien extraños. En cualquier caso, las ejecuciones son pequeñas, son menos ya, creo, son menos ya que las que existen en el año 36, que es cuando hay una verdadera derramamiento de sangre en el lado nacional, de la retaguardia. claro, yo personalmente investigué, mucho menos que tú, el alcalde de Torrelodones, que es fusilado después de un consejo de guerra, y yo puedo asegurar que a mí me sorprendió la pulcritud de ese consejo de guerra, que está en ese vídeo histórico. Debe tener algo así como 300 folios, están escritos a máquina de entonces, algunas con mucha falta de ortografía, porque el escribiente sería un soldado, el pobre hombre no Sí, tendría sí, tampoco sí, muchas sí. cosas. Está, por ejemplo, la comunicación, está el defensor, que en este caso fue nada más y nada menos que el alférez Joaquín Ruiz Jiménez, después ministro, alférez provisional entonces. Están todos los legajos, están todas las pruebas testificales que se presentan en contra, están todas las peticiones de información a Falange, al ayuntamiento de su pueblo, etcétera, también a la diócesis. Está también la sentencia y está también la remisión al cuartel general del generalísimo para que dé el enterado o bien lo conmute. A mí me llamó la atención, tú que has buceado mucho más, ¿te parece que todos esos consejos de guerra, conforme va el año ya 37, 39, reúnen, por lo tanto, esas garantías procesales ya prácticamente, como tú has dicho, de un Estado de Derecho, aún dadas las circunstancias? Bueno, el Estado de Derecho no se puede hablar porque está todavía el estado de guerra, el estado de sitio, ¿no? Yo creo que habría que esperar a hablar de un Estado más bien garantista hasta el año 40, que es cuando se da esa disposición del Ministerio de Ejército y un decreto que se publica en el BOE, por el cual todas las sentencias y todos los procedimientos sumarísimos deben someterse a revisión. Eso es a partir de ahí, yo creo que cuando se debe hablar. En los otros momentos, hombre, no, la estadística militar no habla de muchas ejecuciones. La estadística militar no habla de muchas ejecuciones. 6.000, 7.000, 4.000. Eso no es mucho en una guerra civil tan criminal como fue Claro. la de 1966. Claro, claro. Bueno, estamos hablando de ejecuciones, pero José, también habría gente que sería condenada a la cárcel, incluso también habría a lo mejor, digamos, penas económicas, ¿no? No todo sería Sí, hubo una fusilado y represión fusilar. económica, que la comento yo en uno de los capítulos del libro, una represión que empieza curiosamente en el año 37, en enero del 37. En la República empiezan antes, en la República empiezan curiosamente, empiezan en agosto, así. Lo Ah, que se hace en primer lugar, y es la República, que yo creo que la primera que lo hace, el Frente Popular expulsa de, su, de sus trabajos a las personas que consideraba que no eran de su cuerda ideológica, ¿no? Por ejemplo, ya, expulsan a Ramiro Ledesma de ser, antes de matarlo, de ser, creo que lo cogen a principios de agosto y automáticamente ya o antes lo habían expulsado ya del cargo que tenía como funcionario de correos. Y después también lo aplica el Ejército Nacional al ver lo que están haciendo los otros. Aplica la legislación aplica lo que es la guerra a muerte, es decir, si el contrario de estas barbaridades, a mí me autoriza para con finalidad de controlar el Estado, controlar lo que la retaguardia, también cometerlas, ¿no? Y claro. entonces eso se hace, el sistema no es salvaje, en el sentido de que interviene una comisión en la cual aparece yo creo que un abogado del Estado, un notario y una miembro de la empresa o de la entidad que implica la expulsión del trabajo de esas personas, y se ponen también multas económicas. Las multas económicas podían incluso pues poner ¿cómo se llama? Un pliego de descargos por esa multa económica, si era excesiva o estas cosas también se podía. Lo que sí había también es que, claro, los sentenciados de guerra, al tratarse de una jurisdicción penal, llevaba aparejada la responsabilidad civil. Y a varias personas que fueron Ah, condenadas o bastantes perdieron bastante dinero y perdieron bienes. Eso también hay que decir.
Claro, claro, bueno, Pero efectivamente. en el lado republicano igual, ¿eh? En el lado republicano igual, ¿no? Sí, sí, Claro, claro. Es que cuando hablamos de la depuración en el bando nacional, que a la gente se le quitaba el trabajo, los otros resulta que no solamente que, sino que hicieron lo mismo, sino mucho más y empezaron antes, además, ¿no? no, 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 ellos empezaron antes, ellos siempre empezaron antes. Claro, Las barbaridades y las opresiones siempre fueron del lado republicano los primeros, los primeros. claro. Una pregunta tal vez un poco difícil. Si no se hubiera producido la barbarie que se produjo en el lado del Frente Popular, digamos, hubiera sido más suave dentro de lo Sí, posible la sí, sí, represión nacional. sí, 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 sí. Sí, sí, ¿por qué? Pues además por una cosa de opinión pública, porque eso se publicaba en la prensa y la prensa, o sea, se leía las barbaridades que se cometían en el otro lado, las informaciones. Entonces la gente, la opinión pública decía, pero ¿cómo son estos? ¿Pero cómo son? Si se les llamó los abisinios. O sea, se les llamó, eso está, los historiadores de izquierda lo tienen tapado, pero en la opinión pública en muchas provincias se le llamó los abisinios, porque se conducían en la guerra como auténticos salvajes. Sí, 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 Entonces, claro. por eso se hizo, por supuesto que si eso se hubiera bajado, no hubiera sido, si hubieran, pues a lo mejor se lo hubieran operado los tribunales de guerra, no se hubieran actuado, incluso esos castigos ejemplares hubieran disminuido mucho. Y de Claro. hecho, cuando en la posguerra, a pesar de que hay la guerrilla, pues baja muchísimo los juicios y tal. Desde luego, que es del año 1941 a 1943, a junio, a 1943 en toda España los fiscales solo piden pena de muerte en 923 casos. Imagínate que después se celebra el juicio y se tiene en cuenta también la alegación del juez. Y había buenos jueces como Ruiz Jiménez, un juez muy bueno, catedrático de Derecho. O sea, no era. Después fue Sí, catedrático de Derecho, fue una persona muy bien. Después, incluso, Ruiz Jiménez, ¿a dónde ha llegado? Fue ministro con Franco y sí, terminó siendo, creo que, defensor del pueblo con el Partido Socialista en la sí, época. sí, sí, Bueno, pues sí, bueno, pues eso. Hoy habría que, si aplicamos algunos intérpretes de la ley de memoria democrática, había que expulsarlo a Luis Jiménez del escalafón de la misma manera que a Franco, algunas universidades le han quitado la categoría de doctor honoris causa, pues a lo mejor al pobre de Luis Jiménez, que es buena persona, es muy buena persona, le tendrían que quitar el doctorado y el título catedrático de historia del derecho, creo que de o filosofía de derecho creo que era, que, exactamente, bueno, es que o sea, estas son las barbaridades que se hacen propias de persecuciones, de todo tipo de persecución política como la que hay ahora en España a cuenta de esto. No ha empezado, pero si empiezan se va a terminar así. En claro, cualquier caso, esos 900 casos que digo yo del año 40, del año 41 al 43, pues lógicamente en función de lo que alegaba el abogado defensor, ya en el 43, fíjate, en el 43, pues lógicamente después el Tribunal de Guerra, el Consejo de Guerra dictaban los jueces lo que consideraban oportuno. Generalmente no seguían las indicaciones del fiscal. Calcula que sería pues de la mitad más o menos, serían penas de muerte. Y eso después iba a Franco, al cuartel general de Generalísimo, después al cuartel, la casa militar de Franco, en la cual Franco pues levantaba muchísimo la mano. Las cosas son como son. claro. O sea que, digamos, de alguna manera ponía también sordina en la posibilidad de la dureza excesiva. De esta Realmente la represión de los años 40 fue desde el 1 de abril del 39 a finales de agosto del 40. Pero según como yo ya te he comentado con este investigador, que además es militar, conoce cómo son la legislación militar, era británico, George Hill, que creo que era de artillería, George Hill, Sí, que escribió libros sobre Franco, dice que él analizó, que se envió los archivos, que se los puso Franco a su disposición la primera vez, habló con militares, habló con jueces de los consejos de guerra, con gente de izquierdas, presa, hijos de reos, familias de reos, y llegó que no pensaba que a finales de 1940 se hubiera llegado ni siquiera a 10.000 ejecutados, ¿no? ya, Pues ya, ya. imagínate eso y después imagínate, o sea, bueno, estamos hablando en las líneas que dice Miguel Platón, el periodista historiador, que habla de unos 14.000, pues por ahí está prácticamente los ejecutados en la guerra, teniendo en cuenta que a partir del 43 empieza el ataque de la guerrilla, que fue terrible. Claro, claro, efectivamente. El bandolerismo, que otros denominan maquis, pero que en realidad eran unos bandoleros sanguinarios que iban por los pueblos asolando. De hecho, aquí, por ejemplo, el otro día que estuvieron estos parientes míos gallegos, que a un pariente pues, le fusilaron, fue fusilado por consejo de guerra, él sabe, el marido sabe
que allí en los montes de Pontevedra, después del 45, creo, que lo comento yo en un artículo sobre Galicia, pues los maquis mataron a un matrimonio de maestros, lo mataron. Y la mujer estaba para dar la luz, o sea, también son barbaridades que se cometieron. Entonces fueron un poco más duros, pero las estadísticas militares hablan ya de que las penas bajan muchísimo. Bueno, prácticamente están bien. Y había incluso que distinguir lo que son penas de muerte o condenas derivadas de la guerra civil y condenas derivadas de colaborar o participar en los maquis. Cuidado, eso es diferente. Claro, claro, O claro. sea, que a lo mejor esas 14.000, pues yo lo que he visto, porque he estudiado, lo he visto, los libros, los que participaban en el maquis eran duros. O sea, era como, Claro, pues, como el 36 o 37 aplicando los consejos de guerra. Incluso en algunos casos la Guardia Civil pues actuó también con los castigos ejemplares, hay que claro, decirlo. claro. La Guardia Civil actuó también algunas cosas, algunos colaboradores de la guerrilla comunista, pues se les aplicó el reglamento de campaña, lógicamente, y se les aplicó la Claro. ley de orden público que estaba en vigor. Entonces, pues ni siquiera fueron sometidos a un proceso regular, un procedimiento sumarísimo, no fueron ejecutados en el acto o un día o unas horas después. Eso también hay que saberlo. Pero eso había que diferenciarlo de las responsabilidades de la guerra. Entonces son Claro. menos de 14.000 posiblemente. Claro, claro, fíjate. Nos quedan apenas 3, 4 minutos. Yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, lo que nos están contando hoy con esa desmemoria antihistórica o antidemocrática, eso está todo inflado, José. Eso se ha exagerado. Eso es pura mentira. No, algunas cosas no están exageradas, pero lo que está es la interpretación que se da, porque la gente no conoce en primer lugar la represión que hubo en el lado republicano y cómo fue, y tampoco sabe la legislación de guerra. Entonces, Claro, lógicamente, la interpretación que la persona, la opinión pública tiene sobre eso, pues es un poco quedar asustado, que es lo que le ocurre a la derecha. Como no lee mucho, pues lógicamente se ha quedado asustado y mira para otro lado. Entonces no claro, quiere saber nada de este tema porque dijo, yo ahí no me meto, porque No, no, pero si tú conoces la legislación de guerra, si tú conoces cómo fue la represión en el otro lado, la represión, la persecución terrible que hubo en otro lado, claro, tú ya puedes sacar y eres imparcial o una persona ecuánime, pues sabes diferenciar una cosa de otra, está claro. claro. José, muchísimas gracias otra vez. Nos acaba el tiempo, qué pena. Un gusto, un placer. Tenemos mucho en cartera por qué hablar. Vamos a hablar de Equipo de Llano, vamos a hablar de las cárceles, su régimen, vamos a hablar de un montón de cosas, cifras y demás. Serán siguientes capítulos. Yo te quiero agradecer este esfuerzo que estás haciendo con nosotros, esta primicia. Y bueno, pues terminar como siempre. Españoles, viva siempre España. Viva siempre, viva siempre. Gracias.